Vamos a compartir la palabra del Señor hoy en este día. Vamos a buscar en Hechos 16:11. Cuando lo encuentren, digan amén. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Y por título dice: Encarcelados en Filipos. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hasta ahí nomás pueden descansar en el Señor. Aquí la palabra del Señor nos cuenta sobre dos varones que dice que ellos estaban en el segundo viaje misionero, predicando la palabra del Señor. Dice que iban por una ciudad que se llamaba Filipos, y que seguían en ese lugar, habían llegado a esa ciudad, que dice que era una de las ciudades más importantes de esa región, la ciudad de Filipos. Y aquí nos cuenta la palabra del Señor que cada día iban, dice aquí, a un río, y que ahí estaban orando y bautizaban y predicaban la palabra del Señor. Y aquí nos cuenta, dice que en ese momento que estaban orando y bautizando a las personas, dice que el Señor
que había una mujer, dice que se llamaba Lidia, que era una mujer vendedora de púrpura de aquel lugar, y dice que ella fue bautizada, que el Señor había tocado su corazón. Aquí nos dice en el 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y aquí nos cuenta la palabra del Señor que esta mujer estaba escuchando lo que hablaban el apóstol Pablo y Silas, que predicaban la palabra del Señor, y dice que ella se bautizó y que se había bautizado su familia también. Y dice que aquí esta mujer le pedía a estos varones, que le decía que se queden en ese lugar y que vayan a su casa. Y aquí nos dice que también cuando estaban orando en ese lugar, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Dice que esta muchacha daba muchas ganancias, dice, a las autoridades de ese lugar, adivinando. Dice que esta mujer iba detrás de estos varones y que todos los días repetía y salía, digamos, detrás de ellos, y que le decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian camino de salvación. Y así dice que todos los días esta mujer iba por detrás de ellos y que decía esas palabras, y dice que el apóstol Pablo le desagradó eso, lo que hacía esta mujer, porque él sabía que no era de Dios lo que tenía. Y dice que aquí el apóstol Pablo le sacó ese espíritu, dice, te mando en el nombre de Jesús que salga de ella, y que ese espíritu malo salió en aquel momento. Entonces dice que aquí a las autoridades y a las personas de ahí, que no le agradó. Se vinieron en contra de estos dos varones del Señor. Y aquí en el 19 nos dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y lo trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolo a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad, y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y aquí nos cuenta, dice que todos se vinieron en contra de él, se agolpó, dice, el pueblo en contra de ellos, que le quitaban sus ropas y que lo metieron preso a estos dos varones por predicar la palabra del Señor y por hacer lo que el Señor el Señor mandaba en ese tiempo. Y aquí yo reflexionaba sobre esta palabra, aquí en el principio donde dice que habían encontrado a esta mujer llamada Lidia. ¿Cuántas veces tenemos situaciones y momentos de nuestra vida donde estamos realmente preocupados, donde estamos afligidos? Y aquí nos dice el Señor, nos enseña en su palabra de que Él es quien toca los corazones, quien abre los corazones. Que eso es muy importante y eso muchas veces como cristianos no lo entendemos. Y estamos preocupados y a veces nos preocupamos por el trabajo, un ejemplo, por el trabajo y que no tenemos trabajo, y pensamos qué vamos a hacer, qué vamos a comer. Estamos afligidos por el futuro, porque eso nos pasa seguido a todos. Y bueno, aquí el Señor nos dice que no nos preocupemos, que Él es quien toca los corazones, que Él es quien abre los corazones, que para que nosotros que somos hijos de Dios y merecedores de sus bendiciones, que Él es quien toca los corazones, Él es quien nos va a bendecir. El Señor no nos deja solo. Y aquí también, aquí donde dice que esta muchacha tenía espíritu de adivinación, y que dice, está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian camino de salvación. Y muchas veces nosotros como cristianos también nos prendemos en cualquiera.
nos queremos prender en cualquiera y por ahí escuchamos que sí, que viene el apóstol, que viene el pastor de no sé dónde, de otro país, de otro lugar, y ya todos quieren ir corriendo a ese lugar. Pero aquí el Señor nos muestra de que no todo es verdadero y que no todo va a ser la doctrina del Señor y la palabra del Señor. Que van a haber muchos engañadores también. Que así como esta muchacha, porque nosotros pensamos por ahí, creemos que porque nos hablen de Dios, ya son buenas personas, que porque nos hablan de Dios tenemos que juntarnos y realmente no conocemos. Es como hay un dicho que dice, cara vemos, corazones no sabemos. Nosotros, no todo lo que veamos, digamos, va a ser bueno. Y hay otro dicho que dice, no todo lo que brilla es oro. No, o sea, nosotros no nos dejemos engañar. No creamos que porque viene una hermana, un hermano, que ya tenemos que ser amigos, que ya tenemos que involucrarnos, sí o sí. No, nosotros tenemos que fijarnos que verdaderamente sean hermanos de Dios. Y también cuando queramos ir a algún lugar a ver a alguien, cosa que al Señor no le agrada, que andemos de iglesia en iglesia, buscando que el Señor nos hable y que nos digan lo que nosotros queremos escuchar, ¿no? Porque muchas veces que nos manejamos de esa manera. Bueno, y aquí el Señor nos enseña que no todo lo que esta mujer venía gritando detrás del apóstol Pablo y de Sila, venía gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian camino de salvación. Y si nos ponemos a pensar, esto le tenía que agradar, supuestamente le tenía que agradar a estos varones. Pero ellos iban más allá, ellos estaban en esa comunión con Dios para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y si nosotros queremos tener esa sabiduría que tenían estos varones y tener esa comunión con el Señor, en lo profundo con el Señor, tenemos que buscar del Señor cada día. Y tenemos que hacer lo que al Señor le agrada. Y pedirle cada día, porque es difícil, pedirle, Señor, ayúdame a agradarte cada día. Señor, ayúdame a seguir tu camino, fortalécenos. Y así también porque muchas veces estamos equivocados. A veces queriendo hacer las cosas bien, las hacemos mal, hermanos. Por eso es muy importante que le pidamos al Señor que nos dé un corazón sabio y entendido para poder discernir su palabra, para poder aprender y para poder guiarnos en nuestra vida, en estos tiempos que están tan difíciles y complicados, ¿no? Y se vienen tiempos peores, hermanos, y que si no estamos parados sobre la roca fuerte que es Cristo Jesús, ¿dónde vamos a ir a parar? ¿Vamos a seguir a cualquier persona que venga y nos diga, nos ore o nos hable de Dios? No. Tenemos que estar parados sobre la roca fuerte que es Cristo Jesús para que podamos recibir esa salvación. Y en la palabra del Señor nos dice que cuidemos de nuestra salvación cada uno de nosotros. Y muchas veces por querer agradar al hombre o a la mujer, no lo hacemos. Queremos agradar a las personas y aquí el Señor nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y que lo demás va a ser añadido. Tú quieres andar bien en tu trabajo, busca del Señor, te dice que busques de Él. Tú quieres tener un buen marido, busca del Señor. Quieres tener una buena esposa, busca del Señor. Quieres rodearte de buena gente, busca del Señor. Lamentablemente en estos tiempos estamos así, hermanos. Tenemos que buscar del Señor. Si queremos que las cosas nos salgan bien, tenemos que pedirle al Señor que Él nos guíe. Porque en este tiempo nos van a querer engañar. Va a haber muchos engañadores. No porque venga un pastor de Estados Unidos o de otro lugar que sea lejos, nos va a decir cómo estamos haciendo las cosas, como muchas veces nos predica aquí el pastor.
No hace falta que venga un profeta de otro país a decirnos cómo andamos, porque nosotros sabemos muy bien cómo andamos. Amén, amén. Y aquí la usaban esta muchacha para que adivine y para tener ganancias ellos. Muchas veces también va a haber personas que no van a querer usar, van a querer, porque venimos a la iglesia, a veces creen que somos tontos, pero no. El Señor nos enseña a ser buenos, pero no tontos. Amén, amén. Gloria a Dios. Y aquí dice que estos varones no le agradó y que se vinieron en contra de estos varones que predicaban la palabra del Señor. Así también muchas veces se van a venir en contra de nuestra vida. Muchas veces el enemigo se va a venir en contra de nuestras vidas, hermanos, y nosotros tenemos que estar preparados, más para las cosas malas que para lo bueno. Amén, amén. Gloria a Dios. Tenemos que estar preparados. Porque muchas veces se van a querer venir en contra de nuestras vidas. Y nos van a querer decir que eso también nos pasa seguido, nos van a querer decir, no, pero sí tu iglesia, no, pero ¿por qué vas todos los días a la iglesia? Y el Señor quiere que estemos aquí, en este lugar. Porque así vamos a ser bendecidos. Y vamos a tener todas las dádivas del Señor. ¿Cuántos queremos las dádivas del Señor? ¿Cuántos queremos ser bendecidos? Amén. Gloria a Dios. Y tenemos que estar preparados para decir no. Que eso es muy importante. A mí me costó muchísimo aprender a decir que no. Es muy difícil decir que no, pero el cristiano tiene que decir más que no. Tenemos que decir que no. Muchas veces nos invitan a un lugar, a otro, y tenemos que venir a la iglesia. ¿Y quién está primero? Es Dios. Y aquí en el 23 nos dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel y mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Lo habían puesto en la cárcel a estos dos varones del Señor, lo metieron preso por predicar la palabra del Señor. Y tú no quieres pasar luchas, tú no quieres pasar pruebas. Mira lo que pasaban estos varones. Y a veces sentimos que el mundo se nos viene encima porque tenemos un problema, porque tenemos una dificultad. Mira si tenemos que pasar lo que pasaron ellos. Alguien te pegó, alguien te quitó tu ropa, alguien te metió preso injustamente. No, nosotros no estamos pasando eso. Pero muchas veces nos tomamos tan a la tremenda lo que nos pasa y tenemos que creer y saber de que es un plan de Dios. Y que es con un propósito de Dios lo que estamos pasando. Y aquí en el 25 nos dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían y entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. En nuestras familias, en nuestras vidas, hay muchas ataduras, muchas ligaduras. ¿Quieres romper las cadenas? Ora, busca del Señor. Ven a la iglesia. Muchas veces escuché que me dijeron varias veces
Pero si no hace falta ir a la iglesia, Dios está en todos lados, eso es mentira. Eso es mentira, porque el Señor está en este lugar sagrado. Esta es su casa. Y el Señor quiere que estemos aquí en este lugar. Y muchas veces escuché eso y me dijeron, no, pero si Dios está en todos lados. ¿Qué pensás, que porque vas a la iglesia Dios está con vos? Dios está conmigo porque yo busco del Señor cada día, porque buscamos del Señor cada día. Y si tú quieres las dádivas del Señor y las bendiciones, que el Señor rompa las ataduras, las ligaduras, tienes que venir a la iglesia y tienes que buscar del Señor. De rodillas ante el Señor, muchas cosas van a ir mejor. Van a ir mejor en tu vida. Yo recuerdo cuando empecé a venir a la iglesia y la verdad que no quisiera volver nunca a ese momento. Pero el Señor siempre me lo recuerda, porque es importante saber de dónde te sacó el Señor. Amén. Gloria a Dios. Siempre recuerda, aunque no te guste, porque no nos gusta recordar cómo estábamos. Era horrible en la manera en la que estábamos antes. Amén. Gloria a Dios. Estábamos con depresión, con problemas en la familia, con problemas con los hijos, problemas en el matrimonio, millones de cosas malas que el Señor te la quitó. Pero a veces tenemos ganas de seguir quejándonos, hermano. A veces se nos hace mala costumbre quejarnos de todo. Y tienes que darle gracias a Dios porque tienes un plato de comida en tu mesa. Porque en este tiempo hay muchos que no lo tienen. Tienes que darle gracias al Señor porque tienes sábanas, porque tienes un colchón donde dormir. Porque tienes un techo. ¿Te mojas cuando duermes? No. Tienes que ser agradecido de lo que el Señor te ha dado y cómo ha cambiado tu vida. Tienes que analizarla. Porque cuando viniste al camino del Señor, yo le puedo asegurar que era como yo cuando recuerdo, era horrible mi vida antes de venir. Totalmente me sentía atormentada por todos los problemas. Y hoy le doy gracias al Señor porque tengo la paz de Dios. Porque el Señor ha limpiado mi corazón, ha sanado mi vida y así también mi familia. Que yo sé que todavía faltan por venir, van a seguir viniendo mi familia a este lugar. Tú estás luchando aquí por tu familia, tú estás luchando para que sigan viniendo las personas a quien amas. Así que no te desanimes. Por más que estés pasando por luchas, por pruebas, por dificultades, tú sigues luchando en este lugar. Y aquí también el Señor nos enseña que a pesar de las luchas, de las pruebas, de las circunstancias en las que estemos pasando, que tenemos que seguir alabando al Señor. Y eso es para nosotros, hermanos. Es para nosotros. A pesar de lo que estemos pasando, tenemos que seguir adorando y escuchando alabanzas. Así como hacían estos dos varones aquí. A veces, hay maldiciones generacionales, ataduras que vienen de generación en generación. Quieres romperla, busca de Dios. Quiere que tus hijos no pasen lo que tú pasaste, busca de Dios. Porque es la única manera, hermanos, que podamos seguir adelante y que mejoremos. Muchas veces nos quejamos y nos quejamos de los hijos, nos quejamos de nosotros. ¿Y qué hacemos? ¿Estamos pidiéndole sabiduría al Señor? Estamos arrodillándonos y orando cuando tenemos una circunstancia, algo que no podemos, un problema que no lo podemos resolver. Nos estamos arrodillando y clamándole al Señor y diciéndole: Señor, ayúdame. Dame sabiduría. ¿Qué hago en este momento? Tú tienes la llave. Aquí está la llave, que es la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios.
¿Cuánto queremos que en nuestra vida suceda lo que sucedió aquí? Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, los presos oían. Miren lo que hace el Señor. Los presos escuchaban lo que cantaban, las alabanzas del Señor. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Y si lo hizo en estos varones, lo puede hacer en tu vida también, hermano y hermana. Yo me imagino en este momento donde dice los presos oían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de las cárceles se sacudían. ¿Se imaginan, hermanos? Y esa es la lucha de nosotros desde siempre, viniendo a la iglesia y escuchando nuestras alabanzas, adoraciones. Sucede eso en nuestra vida. Porque si el Señor no estaría con nosotros, yo le puedo asegurar que estaríamos peor. Estaríamos muy mal. Y es algo hermoso lo que pasó aquí, que los presos escuchaban las alabanzas y dice que los cimientos de la cárcel se sacudían. ¿Se imaginan qué hermoso lo que hace el Señor? Qué hermoso es el Señor. Y las cadenas de todos se soltaron, dice. Y aquí en el 27 dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Aquí en ese tiempo, dice que cuando se escapaban los presos de la cárcel, automáticamente lo mataban al carcelero. Lo mataban. Entonces dice, aquí nos cuenta la palabra del Señor que el carcelero había sacado una espada. Había sacado una espada porque se estaba por matar, antes que lo maten. Porque él pensaba que los presos se habían ido. Y solamente aquí una persona de Dios hace aquí lo que hizo el apóstol Pablo. Mas Pablo clamó a gran voz y le dijo, no te hagas ningún mal. No te hagas ningún mal, le decía aquí al carcelero, que no se mate porque estaban todos ahí. Amén, gloria a Dios. ¿Y dónde suceden esas cosas? Solo están en el camino del Señor, hermanos. Amén, gloria a Dios. Gracias te damos, te adoramos, Dios. Aquí nos cuenta también la palabra del Señor, dice que el carcelero se postró a los pies de Pablo y de Silas, dice, temblando. ¿Se imaginan eso? Ahí ya el Señor estaba mostrando su gloria, hermanos. Estaba mostrando su gloria con el carcelero en los pies de dos siervos del Señor. Y tú también puedes hacer esas cosas. Tú también tienes poder, tú también puedes. En el momento que tú estás hablando del Señor y contándole lo que el Señor hizo en tu vida, suceden estas cosas, hermanos. Amén, gloria a Dios. Y créelo, porque muchas veces no lo creemos. Amén, amén. Créelo, tú puedes hacer lo mismo que hicieron estos siervos del Señor. Sí, Señor, te adoramos. Quizás en ese momento no se postran a tus pies temblando como este carcelero, pero te puedo asegurar que se van a su casa y le claman al Señor y le piden y oran. Y quieren venir a la iglesia, tienen esas ganas de tener lo mismo que tienes tú. Amén, gloria a Dios. Sí, Señor, te adoramos. Qué hermoso es que las personas quieran lo que tenemos nosotros, que es a Dios en nuestro corazón, hermanos. Amén, gloria a Dios. No te sientas menos, no dejes que nadie te menosprecie porque eres un hijo de Dios y una hija de Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Y así como estos dos varones, también puedes hacer estas cosas. Tú con tu testimonio, con lo que tú aprendes en este lugar, también puedes hacer esto.
Y aquí nos dice en el 30, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuánto creemos en el Señor Jesucristo? Y sabemos que el Señor de a poquito trae nuestra familia a este lugar. Y le damos gracias al Señor porque Él sigue obrando en nuestra vida. Y Él nunca nos deja. Y a pesar de que hay personas de que queremos que sigan viniendo a la iglesia, sabemos que el Señor nos guarda. Porque nosotros estamos clamando y pidiéndole al Señor aquí en este lugar. Yo le doy gracias al Señor porque gracias a mi mamá estoy en este lugar. Y yo recuerdo que le decía a ella, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Ya te vas a la iglesia? Yo quería que se quede conmigo. Yo quería que se quede y yo le decía, mamá, y ella me voy a la iglesia, decía. Agarraba su cartera y se venía a la iglesia. Y le doy gracias al Señor porque gracias a ella estoy aquí en este lugar. Y porque también está mi hermana también. Y creo que el Señor va a seguir trayendo a mi familia a este lugar. En el tiempo de Él, hermano y hermana. No es nuestro tiempo. Muchas veces nos desesperamos y queremos que las cosas sean ya. Porque así somos, así es el ser humano. Queremos ya todo. Pero aquí las cosas no son así. Aquí el Señor hace todo en su tiempo. Y todo lo hace perfecto. Y aquí nos cuenta también que dice que después se fueron a la casa del carcelero, de este varón. ¿Se imaginan tremendo todo lo que vio, ese terremoto que se sacudían los cimientos de la cárcel? Que ningún preso se escapó, que estos varones seguían ahí, estos varones del Señor seguían en ese lugar. ¿Y qué hizo este varón? Los llevó a su casa. También quería que su familia sea salva. Amén, gloria a Dios. Los llevó a su casa para que también siguieran predicando su palabra, la palabra del Señor. Y aquí también nos cuenta que se habían bautizado la familia del carcelero. No todo terminaba ahí, todo seguía y seguía y seguía, y mientras la palabra del Señor es lo que hace estas cosas. Amén, gloria a Dios. Y aquí en el 33 nos dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Qué hermoso lo que hace el Señor. Amén, gloria a Dios. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué hermoso, ¿no? Lo que hizo aquí el Señor. Que desde que llegaron a esa ciudad de Filipo, ya empezó a mostrar su gloria en ese río cuando oraban. Aquí cuando tocó el corazón de esta mujer para que se quedaran en ese lugar. Y así también tú no te sientas solo, tú estás con el Señor nunca te abandona, que dice en su palabra, no te dejaré, no te desampararé, estaré contigo todos los días de tu vida. Amén, amén. Es una promesa hermosa que tenemos con el Señor. Y muchas veces cuando estamos pasando por momentos difíciles no creemos porque tenemos pocas fuerzas. Y ahí en ese momento es donde tenemos que pedirle al Señor que acreciente nuestra fe y que renueve nuestra fuerza. Y aquí el 35 nos dice, cuando fue de día los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz.
Y aquí le decían de que ya estaban libres, porque ellos estaban viendo que no se estaban metiendo con cualquier persona, sino que había algo grande en la vida de estos varones, que había algo grande, que había algo glorioso, que esos dos varones no estaban solos, y que pasen lo que pasen, ellos seguían creyendo en la palabra del Señor. Así que no te dejes engañar con cualquiera que venga y que te diga, te hable del Señor. No, tú primero tienes que fijarte si de verdad es un varón o una mujer de Dios, porque nos van a querer engañar, hermanos, muchas veces. Y que tampoco nos tenemos que prender en cualquiera, hermanos. Y aquí nos dice en el 37, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. Aquí le decían que se vayan y ella le decía de que había sido injusto todo lo que habían hecho ellos, de meterlo a la cárcel, de azotarlos y de cuántas cosas que le hicieron pasar a estos varones. Así como nosotros también vamos a pasar por esas cosas, vamos a pasar por muchas cosas que no nos van a agradar. Pero es con un propósito de Dios, es con un plan del Señor, hermanos. No va a ser en vano lo que tú estás pasando. Vamos a tener recompensa, hermano y hermana, de todo lo que pasamos. Y aquí el apóstol le decía, y aquí también el Señor te enseña que te hagas respetar como un hijo y una hija de Dios. Tú no eres cualquiera, tú no eres cualquier persona. Tú eres un hijo y una hija de Dios. Y aquí el Señor también le enseñaba a este varón, él le decía que no se iban a ir así nomás. Y solo el Señor nos enseña que también nos respetemos como sus hijos. Y eso es algo que el Señor nos enseña. Y aquí le decía el apóstol Pablo, y ahora nos echan encubiertamente, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Aquí le decían que vengan ellos, los magistrados, los mismos que lo habían metido preso, que lo saquen ellos y que ellos lo despidan en ese momento. Y aquí nos dice, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron sacándolos y les pidieron que salieran de la ciudad. ¿Cuántas veces hay personas que se meten o vienen en contra de nuestras vidas y después se arrepienten? Porque saben que somos hijos de Dios, porque saben que tienen que tener un respeto por nosotros. Y solo el Señor nos enseña aquí a que nos respetemos como hijos y hijas de Dios. Y aquí hoy en este día el Señor te enseña que Él es quien toca los corazones y que no te preocupes por lo que estás pasando, por las circunstancias que estás pasando, que sigas orando, que sigas pidiéndole al Señor, que a pesar de lo que pases, sigas escuchando alabanzas, adoraciones, porque el Señor puede hacer grandes cosas en tu vida, hermano. Puede hacer maravillas en tu vida si tú sigues en el camino de Él y sigues perseverando. Le doy gracias al Señor por esta palabra y lo dejamos en el nombre de Jesús. Amén.